Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Vamos a ver cómo va con este juguetito, porque no contaba con la astucia de la edad y a veces no se ven muy bien las letras, pero el Señor es bueno. Si hay algo que hacen estos cantos antes de la predicación y durante todo el servicio, es que de una forma increíble nos conectan con la realidad de lo que somos, de lo que es Dios. Y ellos en sí son una oración amplificada. Me encanta eso. Este último himno básicamente resume el mensaje de hoy. Qué bendición tener cantos conectados con lo que estamos escuchando también en la palabra. El mensaje de hoy lo hemos titulado El servicio gozoso y sacrificial que glorifica a Cristo. Acompáñenme a orar. Oh Padre, gracias por el privilegio de escuchar tu palabra como nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú has hecho todo para hacer esto posible. Nosotros hemos vivido a nuestra manera, pero tú has asegurado por la obra de tu Hijo que podamos llamarte Padre. Y no nos has dejado a tientas y a ciegas, nos has dejado tu palabra bendita, Señor. Ministra nuestras vidas, ayuda a que esta palabra llegue con fidelidad y que su obra no sea de endurecimiento, sino de transformación para todos los que la escuchemos. Que podamos vivir para tu gloria lleno de gozo. Cuídame del error, ayúdame a que solo brille Cristo y tu palabra, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Yo quiero dejarnos con dos preguntitas que se queden en nuestra mente. La primera es, ¿para qué vinimos a este mundo? Wow, empezamos profundo. Y la otra es, ¿qué diferencia crea Cristo en esta vida? Dejémoslo eso ahí y vemos cómo la palabra nos ayuda a contestarla de alguna forma. Cuando nosotros consideremos el relato de hoy, por favor no cometamos el error de escucharlo como alguien desde afuera. Aquí se van a estar utilizando nombres de personajes que están ahí y podemos sentirnos tentados a verlo como, ok, déjame recordar lo que le pasó a estos hermanos hace 2000 años. O quizás podemos también cometer el error de escuchar esto como un mensaje que se trata del trabajo en la iglesia, como de ese mundo espiritual separado de todo. Esto que estamos viviendo aquí hoy domingo. Y con pena yo reconozco que esa es la nueva plaga en la que estamos viviendo. Esa dualidad de ver dos mundos separados. Una vida los domingos y la vida que ocurre de lunes a sábado. Con algunas interrupciones, qué sé yo, los miércoles en la noche, algunos sábados en el mes. Vemos la vida como separada. Lo sagrado de lo secular. Pero esto no es lo que nos presenta la Escritura. Nosotros en la Escritura vemos que Pablo nos insta a que todo lo que hagamos, desde algo tan básico como beber o comer, lo hagamos para la gloria de Dios. Dios constituyó en la misma iglesia diferentes roles y nos llama el cuerpo. En Efesios 4:12 dice que lo hizo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que Dios nos da es para todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, esta es la realidad. Todos fuimos creados por Dios para vivir con un propósito. A mí me gusta verlo como una triunidad, 3 propósitos en uno. Glorificar a Dios al servir a los demás, haciendo de esto mi gozo por siempre. Son inseparables.
Nuestro pecado es simplemente darle la espalda a este propósito. El orgullo y el egoísmo de nosotros nos esclaviza a vivir buscando, vivir la vida, todo lo contrario a ese propósito. Nosotros vivimos para nuestra propia gloria, sirviéndonos a nosotros mismos y buscando el gozo en la creación y no en el Creador. Pero el triunfo y el rescate de Cristo es lo único que hace posible restaurar otra vez ese propósito para nuestra vida. Creo que no voy a poder usar esto. Entonces, la clave radica en que Dios ha cambiado nuestros afectos. Él nos ha dado un nuevo corazón que ahora no se ve obligado a vivir así, sino que ahora anhela vivir así. Es una diferencia del cielo a la tierra. Es por agradecimiento que ahora nosotros buscamos la gloria de Dios. Es simplemente el milagro más grande del mundo. Ahora nosotros nos debemos esforzar, pero Dios provee la gracia para vivir eso. Eso fue lo que escuchamos últimamente en las últimas prédicas. Esa tensión que hay entre la soberanía de Dios y nuestro esfuerzo. Ahora, ¿cuál es el justo medio? ¿Cómo yo vivo balanceadamente? Jesucristo es nuestro ejemplo. Nosotros vimos al principio de este capítulo 2 en Filipenses una invitación que dice que haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tengamos esa mente. ¿Cuál es esa mente? Esa mente de glorificar a Dios, sirviendo a los demás y que ese sea el gozo. Lo más interesante es que tenemos ese gran ejemplo perfecto en Jesucristo. Podríamos decir, sí, pero Él fue Dios. Bueno, Él fue perfectamente Dios, perfectamente hombre. Pero nosotros nos quedamos con ejemplos tangibles. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vemos el ejemplo de Pablo y nosotros tenemos ejemplos en nuestra querida iglesia local aquí también para la gloria de Dios. El ejemplo es una de las vías para compartir esta buena noticia. Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo se está usando como un parámetro, como un ejemplo. Capítulo 4:9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y así en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 16, capítulo 11, versículo 1, diferentes veces se nos dice, imítame, como yo imito a Cristo. A Timoteo en su juventud se le dijo que no tengan a poca tu juventud, sino sea un ejemplo. Un pastor joven pastoreando una diversidad de edades. Y le dice, sé ejemplo, preocúpate por ello. Incluso Pedro, en 1 de Pedro 5:3, siendo pastor, dice, haz eso, pastorea, pero no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y yo fui reprendido y animado al considerar este texto con esto. Porque la clave que hay en todo este relato no se refiere necesariamente al tipo de servicio que tú des, ni a la cantidad, sino a la actitud con la que nosotros servimos en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que Pablo nos muestra en estos versículos. Vamos a ver en primer lugar la invitación a que sirvamos como Pablo, con actitud de gozo. La primera cosa es, sirvamos como Pablo, con actitud de gozo. Vayan conmigo al versículo 17 y versículo 18, por favor. Aquí en Filipenses, capítulo 2. Y dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Tenemos que hacer una pausa aquí. Y primero responder, ¿qué es esto del gozo? ¿Qué es el regocijo? ¿Será que son diferentes ambas cosas?
El gozo implica alegría en paz absoluta. Es la palabra chara. Es una palabra muy ligada a otra que se llama charis, que significa gracia. Y este es un regalo no merecido. Es la reacción feliz que nosotros tenemos al darnos cuenta de la obra de Dios en nuestra vida. Dice regocijaos, gozaos y regocijaos. Esa es la respuesta natural del alma a la buena noticia del Evangelio. Es como en Lucas 2, los pastores están aterrados porque hay una manifestación de Dios y ante la realidad de que Dios mismo se presente, ellos se llenan de miedo. Y esa es la reacción más lógica, porque sin santidad nadie puede ver a Dios y sobrevivir. Pero lo que le dice el ángel es lo siguiente: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Eso está en el capítulo 2, versículos 10 y 11. Entonces, la clave de que ellos pueden gozarse es que lo que viene es un Señor y Salvador que hará posible presentarnos delante de Dios. Si Cristo es tu Señor y lo tienes por Salvador, tú puedes gozarte hoy. Ahora pregúntate, ¿tú te puedes gozar hoy? ¿Es Cristo tu Dios y tu Salvador realmente? Si no es así, ¿qué estás esperando entonces? Porque al final todos le reconocerán como Señor soberano y Él será implacable con sus enemigos. Toda rodilla se doblará delante de Él. Todos nosotros nacimos enemigos de Dios. Fue Él, el Padre, que envió a su Hijo y éste se rebajó y se sacrificó para que podamos ser amigos de Dios nuevamente. La pregunta es, ¿te humillarás voluntariamente ahora, reconociendo que has vivido a tu manera y no viviendo para Dios? Cristo pagó el pago perfecto que era necesario para que ahora nosotros tengamos salvación y podamos gozarnos objetivamente. Entonces aquí, gozado y regocijado es un mandato, porque nosotros podemos obedecerlo. Nosotros, sus siervos voluntarios, sus esclavos voluntarios de Dios, podemos obedecerlo. Aquí hay un énfasis. Esto que dice gozaos y regocijaos es una forma como de darle importancia. No es que son dos cosas diferentes. No hay una diferencia entre gozo y alegría. Ustedes van a escuchar por ahí que dicen, bueno, es que una cosa es gozo y otra cosa es la felicidad. La felicidad es como del mundo, pero el gozo no es de Dios. No, no hay razón bíblica para afirmar esto. Básicamente lo que está haciendo es un énfasis, como el capítulo 4 dice, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Es un doble mandato, utilizando sinónimos. Ciertamente nosotros podemos alegrarnos, incluso al pecar, como en la epístola a los Hebreos dice que Moisés se podría gozar de los deleites fugaces del pecado. O sea, el gozo, la alegría que no viene de Dios es fugaz. O sea que lo que hace la diferencia es el origen. Si nosotros nos gozamos unidos a Dios, si es que somos de Él ya, como en Juan 15, 11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo perfecto cumplido se encuentra solamente junto con Dios. ¿Por qué? Porque el gozo es parte del fruto del Espíritu. Y el fruto es el mismo en todos los creyentes, porque todo el que es de Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios mismo, viene a ser morada en ellos. Si nosotros vemos en Gálatas capítulo 5,
versículos 22 y 23 no se describe los frutos, dice el fruto en singular. Y leo para ustedes, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son como 9 caras de un mismo diamante. Es inseparable. Son unas actitudes piadosas de nuestro corazón que van a hacer todo lo contrario a las obras de la carne que en Gálatas se describían. Entonces, estas actitudes surgen de la presencia del Espíritu, pero nosotros tenemos que usar esas actitudes. Por eso es que aquí se puede hablar de un comando, de una orden. El fruto, con toda esa característica, es el resultado del Espíritu en nuestra vida. Nos va haciendo a la imagen de Dios. Estar gozoso es parte de la evidencia de que Dios habita en nosotros. Si tú eres de Cristo, el gozo es una elección activa de valorar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No tener gozo siendo salvo no tiene sentido. Teresa de Ávila, históricamente la conocen como Teresa de Jesús, dijo una vez que un santo triste es un triste santo. Es decir, que no estar gozoso entre cristianos no tiene ningún sentido. Y es que incluso en la aflicción nosotros podemos tener gozo. Ahora, no es simplemente poner al mal tiempo buena cara, no se trata de esto. Una vez escuché a un pastor de la prosperidad que le decía a su audiencia, eso está en YouTube: forza una sonrisa en tu cara, eso te hará feliz y harás que Dios te conceda tus anhelos y quite la prueba. Así que ponte contento y esa es la clave, como manipulando a Dios. No, nada más ilógico, absurdo y antibíblico. Esto sería hipocresía. A veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero con nuestros hijos, nosotros presenciamos lo duro que es ver amargura en su cara, en sus caras, quizás sin razón, y le decimos: cambia la cara, ponte alegre. Y a veces bien gracioso porque te pone una cara como forzando esta sonrisa. Eso no tiene ningún sentido de nuestra parte. Forzar una reacción. Esto no es lo que se llama aquí. Básicamente, es cuando yo evalúo una realidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Qué merezco? Y sin embargo, eso que yo merezco, castigo eterno, un infierno, yo no lo recibo. Pura misericordia. Y Dios, que no me debe nada, ¿qué es lo que me da? Su gracia, su beneficio. Aún sin yo ser creyente, Él está manteniéndome. El sol sale para todo el mundo. ¡Wow! Hay razón para tener gozo. Y nosotros tenemos verdadera razón para tener gozo. Gloria a Dios por eso. Y eso me lleva a preguntarme: ¿no estamos nosotros alegrando, regocijando por los motivos correctos? Porque déjame decir una cosa: alegrarnos por los motivos que el mundo nos presenta, eso no sale automático. Si me da un aumento de salario, si ya yo me sané, si me nació un hijo esperado, lo que sea, eso sale automático. Pero preguntémonos una cosa: ¿qué tanto nosotros nos estamos alegrando cuando vemos la obra de Dios en la vida de nuestros hermanos, de nuestros familiares? Esas evidencias de gracia que estamos viendo ahí, ¿será que la estamos minimizando y no reconocemos que son obras de bien que Dios ha puesto para que ellos anden en ellas? No estamos viendo que es un milagro que estamos siendo testigos en ese momento. Nosotros tenemos que pausar y evaluar lo que el Señor nos está poniendo frente a nosotros. Esa chispa de piedad, esa evidencia de piedad, no la pasemos por alto. Gocémonos. Así que aquí está el mandato. Me estoy deteniendo este tiempo porque es importante en realidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Filipos? Bueno, lo que sucede es que Filipos es una de las iglesias que Pablo fundó y sirvió en compañía
de otros creyentes que se mencionan en la Biblia. Uno de ellos es Timoteo. Y ellos vieron el ejemplo de Pablo de primera mano. Un desprendimiento, entregándose por completo, sirviendo a esta gente. Y lo que está sucediendo ahora es que los hermanos de Filipo, siguiendo este ejemplo de Pablo, también quieren ser desprendidos y apoyar a Pablo que está en Roma. Pablo se encuentra preso en Roma. Él realmente tiene necesidad. Miren lo interesante. Los filipenses no tenían dinero. Y con mucho esfuerzo ellos recaudaron una ayuda monetaria para llevársela a Pablo. Y se la llevaron, se la enviaron con un mensajero para que vaya y le sirva también. Ellos están siguiendo el modelo, siguiendo el ejemplo que vieron en Pablo. Entonces, dentro de esa situación, Pablo, con su corazón de pastor, le dice: regocijaos y gozaos. Pablo está viendo el trabajo que los filipenses están demostrando, el trabajo de Dios en ellos, como una obra sacerdotal. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y él habla aquí de el sacrificio y servicio. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ese sacrificio es el mismo sacrificio oculto racional de que Pablo habla en Romanos 12, versículo 1. Dice, es su vida que tiene que ser el sacrificio. Esa es la ofrenda. Y él la está reconociendo en los filipenses. Y la palabra servicio quiere decir, como en la ceremonia de un sacerdote, lo que está pasando aquí, dice Pablo, es como una obra sacerdotal en el que ustedes están entregando su vida para servirme, para servir a Cristo en realidad. Él reconoce que cada creyente es un sacerdote en cuanto presenta a Cristo a los demás, en cuanto obra de parte de Dios para los demás. Pero fíjense lo interesante aquí, que Pablo se refiere a su participación, la de él personal, con una palabra que se llama libación. Y dice, y aunque sea derramado en libación sobre este sacrificio, yo me gozo y regocijo. La libación era una ofrenda líquida que se derramaba para Dios. Era una costumbre de la época. No solamente lo hacían con el Dios verdadero, pero era parte de ofrecer una ofrenda. Se tomaba una porción de vino, pero solamente un poquito, y se derramaba ya sea en la tierra o sobre la ofrenda. Y básicamente este vapor subía a Dios. Era la impresión que transmitía. Desaparecía, pero era parte de la ofrenda. Y esa es la comparación que usa Pablo para sí. Es una posición de humildad. Él dice, él no se pone a decir, sí, ustedes están haciendo lo que yo le enseñé. No, él dice, aunque mi parte sea derramada y desaparezca, yo me gozo y me regocijo. Wow, qué ejemplo. Y me pone a pensar, ese trabajo que tú haces como madre, como padre, como hermano, o en la casa o en tu iglesia, wow, ¿cuántas veces no se nota? Está sin reconocimiento. Pero Pablo dice aquí, eso no es lo importante. Lo importante es mi servicio a Dios. Es a Dios y estamos todos juntos. Yo me gozo con ustedes en esto que ustedes están haciendo, que evidentemente es el sacrificio mayor en proporción. Qué bendición. Entonces dice, no le está angustiando esta realidad, sino que le impulsa. También se entiende que dice que aunque yo sea derramado, implica su muerte. Él está preso, él está esperando una resolución judicial. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Voy a morir? Ya se reflexionó en los versículos anteriores que decía, bueno, morir es lo mejor porque voy delante de Cristo, pero veo más necesario quedarme aquí para el servicio de ustedes. Y él dice, aún en ese extremo, yo me gozo.
Es como resonando a Jesucristo, que dice que por el gozo puesto por delante, sufrió la cruz. Señores, el gozo no es una opción. El gozo es nuestra, llamémoslo así, gasolina para vivir. Sin gozo, tu servicio no cumple el propósito de Dios. Glorificar a Dios sirviendo a los demás y que ese sea nuestro gozo por siempre. Una persona que sirve y se desvive sin gozo, perdió el tiempo. No obra la gloria de Dios, no es lo que más proyecta sus excelencias. Así que tú puedes comandarle a tu alma esto. Y él le dice en el versículo 18, y asimismo gozaos y regocijaos también ustedes conmigo, también vosotros conmigo. ¿Me estoy gozando yo en lo que me ha tocado? ¿En el fregar los platos? ¿Me estoy gozando en eso? O como decíamos al principio, vemos la vida separada. La obra de la iglesia y otra cosa es cuando yo estoy en mi casa. Ahí estás sirviendo y glorificando a Dios. Tomando el dominio sobre el jabón y los platos para la gloria de Dios. Formando parte de eso. Estás tú ahí glorificando a Dios. No hay tal cosa como diferencia. Los reformadores lo reconocieron. Diferencia entre el ministerio. Otra forma de ver la Biblia dicen que está el clero y luego están los creyentes. No, todos somos para Dios. Ok, entonces pasemos ahora en segundo lugar a la siguiente invitación. Sirvamos como Pablo y Timoteo, desprendidos con la mente puesta en Cristo. Primero hagámoslo con gozo, ahora hagámoslo con desprendimiento, con la mente puesta en Cristo. Mira, Pablo desea enviarle a Timoteo porque él busca el bien de los filipenses. Y Pablo es sincero con ellos. En el versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Cuando tú deseas que algo salga lo mejor posible, es natural que tú pienses que lo mejor es que lo hagas tú mismo. Entonces aquí Pablo tiene la mente puesta en Cristo. Dice, yo quisiera ir en persona. Para él la vida es Cristo, pero él no puede. Por la voluntad de Dios él está preso. Y ahora él vuelve su mirada a Timoteo, porque encuentra en Timoteo uno como él, no porque se parece a él, sino porque para Timoteo la vida es Cristo. Aquí es que está la clave. Y él dice, yo espero en el Señor Jesús. Esta palabra Señor Jesús es la palabra curios que se le autoatribuía al César. Del César se decía que era el Señor y el Salvador y se le obligaba a adorarlo así. Pero aquí dice, no, yo no espero en el César que me libere, yo espero en el Señor Jesús. Poder hacer esto, enviarle pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pregunta, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Está en las disposiciones del gobierno, en cómo me va en la vida, en que desaparezca la pandemia? Él espera en el Señor Jesús. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo es evidente que se interesaba por la iglesia de Filipos. Él estaba sirviendo allá en la iglesia de Filipos una vez. Pero la clave es que él perseguía las cosas de Jesucristo en lugar de sus propios intereses. Pablo no tenía a nadie más en Roma como Timoteo para ese fin. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Los estudiosos dicen que se habla de que todos buscan lo suyo propio, todos los que estaban en Roma a disposición de Pablo. Pero no es cierto que nosotros los creyentes con facilidad buscamos lo nuestro propio.
y no lo de Cristo. Fíjense la importancia que Pablo le da a este detalle en Timoteo. ¿Y qué es lo de Cristo? En Mateo 25:40 dice Jesucristo que eso que le hacemos a los hermanos más pequeños se lo estamos haciendo a Cristo. Y también cuando dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, nosotros por completo somos de Cristo, somos de Dios. Todo se trata de Cristo. Y él sigue diciendo, pero ya conocéis los méritos de él. Él había vaciado su vida por los filipenses. Y lo más importante que se denota aquí es que como un hijo espiritual de Pablo, él le sigue los pasos a Pablo en la fe. Pregúntate, ¿quién es tu aprendiz? ¿A quién tú tienes que está viendo cómo tú sigues a Cristo en lo ordinario de tu vida? Para que esa persona aprenda también a ser un discípulo de Jesús. ¿Llevas tú a tus hijos a las labores que te han tocado? No, lo que pasa es que lo que yo estoy ahora mismo es vendiendo carne. Y yo me imagino que mi hijo va a tener otra cosa. Fíjate que es la actitud de una vida y un trabajo para Cristo lo que es importante. Versículo 23 dice, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Timoteo era el idóneo para ser enviado a Filipos, porque la mente de Timoteo, su prioridad era Cristo. Ahora Pablo está esperando que le vaya bien en su juicio para ir él mismo. Pablo no dudó en poner sus prioridades en balance. Fíjate que él está cuidando de sí y de sus asuntos porque él persigue el mayor provecho para todos. Tú debes ponerte primero la máscara de oxígeno en un avión, en una emergencia, para que tú puedas ayudar al que está al lado. No hay ninguna tensión en yo ser buen mayordomo y ocuparme de lo que me toca para poder servir en el ministerio. Eso en particular me ha ministrado mucho a mí últimamente. Necesitamos cuidarnos y aceptar ayuda. Cuidado con que seamos arrogantes y estando en necesidad neguemos la ayuda de otro. ¿Cuántas veces vemos hermanos en necesidad? Y si tú le preguntas, te dicen, no, yo estoy bien. Creo que lo peor que el hermano en necesidad es que el hermano no se deje ayudar. Esa no es la actitud de Pablo. Y él dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Otra vez, él está persuadido que es Cristo que maneja todas las circunstancias. Veamos entonces, luego de ver a Pablo y su gozo, a Pablo y Timoteo ahora abnegados, con la mente puesta en Cristo, veamos en tercer y último lugar la invitación a que sirvamos como Pablo y Epafrodito, entre iguales, con amor sacrificial y reconociendo a los que son así. Entre iguales, no hay diferencia, con amor sacrificial y reconozcamos a los que son así. Él primero necesitaba enviar a Epafrodito. Vemos que él necesitaba todavía a Timoteo en la cárcel para ayudarle. Y aquí él dice, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿A qué se refiere? Miren, lo que sucede es que los filipenses en este apoyo que querían darle a Pablo, dijeron, vamos a hacer un proyecto de ayuda. Tenemos que recolectar los fondos, elegir al que vaya a donde Pablo y que esa persona vaya y se quede ayudando por largo tiempo a Pablo, sostenido por la iglesia. Entonces, habían 3 partes, pero solamente una dependía de la iglesia. Todo lo demás dependía del elegido. Y el elegido fue
Epafrodito. Pero sucede que de las 3 partes solamente una se pudo hacer. Epafrodito, camino a Roma, se enfermó de muerte. Y cuando llega allá, solamente lleva la ofrenda, pero él está imposibilitado. Él está muy débil. Y en la comunicación entre los filipenses y Pablo, los filipenses ahora se han enterado de que Epafrodito se enfermó. Doble ansiedad. Se nos enferma el hermano y ahora ¿quién va a poder ayudar a Pablo allá? Quizás Timoteo está entre una cosa y la otra o sabe que va a ser enviado, pero el fin del proyecto no puede darse. Aparentemente falló. Ahora, ¿quién es Epafrodito para Pablo? Fíjense conmigo, versículo 25. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En música eso sería como un crescendo. La cosa se va aumentando. Dice que es su hermano en Cristo, colaborador, el que trabaja con él, compañero de milicia, es una batalla en la que están, su mensajero y ministrador de mis necesidades. Y no acabamos de decir que Epafrodito falló, que se vio imposibilitado de hacerlo. Eso no es lo que ve Pablo. Pablo lo reconoce como todo eso, como lo que es. Así que cualquiera que sea el rol en tu vida de servicio, en los platos o en la iglesia o donde sea, esas son las credenciales que nosotros perseguimos, las que se le reconocen a Epafrodito en cada área de la vida. Ahora miremos por qué Pablo tiene que enviarlo de regreso a Epafrodito a Filipos. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Veamos el carácter de Epafrodito. Él fue a hacer un trabajo y casi pierde la vida. Sus hermanos se enteran de esto y ahora están preocupados. Pero lo que más impacta a Epafrodito es la situación de sus hermanos en Filipo. Dice que él está gravemente angustiado. Esa es la angustia que experimentó Jesucristo en el Getsemaní. Él está deshecho. Él no le está considerando su problema. Él está pensando en el bienestar de sus hermanos allá, emocionalmente. Wow, qué bendición cuando nos topamos con hermanos que están en una situación tan retadora y salimos tan edificados. Los tenemos en nuestra iglesia local. Gloria a Dios por ello. Tú puedes estar enfermo, pero ellos están más enfermos que tú. Y tú sales gozoso. La preocupación de Epafrodito es cómo están ellos. Y Pablo aclara muy bien la gravedad en que se vio él. Dice en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Y Pablo aprovecha para aclararnos que no se supone que todo fuera color de rosas. Nosotros seguimos en un mundo caído. La tristeza y la enfermedad son parte de este mundo. Y nuestra única esperanza son las misericordias de Dios, pero son nuevas cada mañana. Y dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. O sea que esto, en vez de desanimarnos, nos lleva al agradecimiento. Wow, nada mejor que un choque de realidad. No hay que negarla. Pablo ni siquiera oculta su propia tristeza, pero él dice, es el hecho de que nosotros, mereciendo lo peor, y él se incluye, Dios tenga misericordia con nosotros. Fue su misericordia que le retuvo de morir. El gozo no niega la tristeza. El gozo no está supeditado a la tristeza tampoco. No somos estoicos, aquella gente que creía que si se le moría un niño tenían que quedarse
sin ninguna expresión, o que si le hacían un chiste no podían reírse. No, no te aguantes. En la enfermedad y en el desánimo necesitas reflexionar en la misericordia de Dios. Pero no se trata de aguantarse, se trata de una evaluación correcta. Así que lo que está buscando aquí Pablo es lo que más beneficie a todo el mundo. Y él dice que lo hace por el bien de Epafrodito, porque se angustió grandemente. En el versículo 28 dice, y para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menor tristeza. O sea que eso sería el escenario que es de más provecho para todos. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero Pablo está en cuidado de todos los detalles. Él está diciendo porque, por esto y aunque él está desde la cárcel siendo de servicio increíble. Y eso me habla de la necesidad de pausar. Pablo, para evaluar así a Epafrodito, tenía que haberlo conocido para poder decir todo de él. Y él está en control de cada detalle. Entonces, nosotros debemos evitar la prisa y usar diligencia cuando sea necesario. Aquí Pablo nos muestra un ejemplo. Versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud. Ahora sí, a Epafrodito lo mando rápido. Pausa cuando se requiere, velocidad cuando se requiere. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos detalles que tu dificultad en la pandemia te está permitiendo ver que antes no lo veías? ¿Cuál es esa parte de tu esposo, esposa, de tus padres, de tus vecinos? ¿Cuál es ese aspecto que esta pandemia te ha permitido ver porque ahora tienes cierta pausa? Mira la mano de Dios en eso también. Ahora finalmente veamos cómo Pablo aprovecha esta oportunidad para mandarnos que demos honra apropiadamente a los que son como Epafrodito. Versículos 29 y 30 dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo ordena que nosotros reconozcamos a los que son como Epafrodito, a los que sirven, a los que caminan la milla extra. El mundo te dice, los resultados son los que importan por encima de todo. Una vez, cuando me tocó por primera vez entregar mi proyecto final en la universidad, hice un esfuerzo sobrehumano, pero no pude terminarlo. Y fui y le presenté eso al director y me dijo, aquí evaluamos esfuerzo, aquí no evaluamos esfuerzo, sino resultado. Esa era la respuesta correcta para mí. Pero esa no es la forma de evaluar el servicio entre nosotros. Solo Dios es capaz de evaluar el corazón con el que hacemos las cosas. Pero cuando Dios te regala ser testigo de la actitud de alguien en su servicio, no importa en lo que sea, eso tiene que ser reconocido. No son los resultados como lo ve el mundo. Pablo se está aquí tomando la molestia de defender a los que no se pueden defender. Él está aclarando que no fue por un descuido que lo hizo Epafrodito. Está dando todos los detalles y mejor ordena que debemos distinguir a los que son como él. Y dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened estima a los que son como él. Nosotros no somos utilitaristas. Les leo rápidamente. El utilitarismo es decir que es útil y bueno la conducta determinada por su resultado. No, la actitud es más importante en el servicio. En nuestra iglesia local hay diversidad de personas que están usando sus roles. Me consta de primera mano la compasión que tienen, la consolación cuando te llaman, cuando se interesan por ti.
Eso debe ser reconocido, porque eso glorifica a Dios. Epafrodito no pudo completar el proyecto, pero él lo hizo con todo su corazón para la gloria de Dios, y eso debe ser reconocido. Así que busca evidencia de gracia en tu casa, aún entre los que no son creyentes. Es necesario, y esto glorifica a Dios. Finalmente, las mismas dos preguntas del principio. ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Qué diferencia crea Cristo en esta vida? Dios nos hizo con un propósito, ya lo vimos. Glorificar a Dios sirviendo a los demás y que ese sea nuestro gozo para siempre. Es un propósito de bien y de felicidad. Él quiere lo mejor. Sírvele con fidelidad porque Él es fiel y nos inspira a servir. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad de exponer estas verdades. Transfórmanos para tu gloria. Haznos siervos para tu gloria. Que tú te lleves la gloria en todo. Que no nos vean a nosotros sino a Jesucristo. Que no apartemos, Señor, la mirada de ti, de lo que más te glorifica, Señor. Y danos la gracia, Señor, y la objetividad para reconocer a los que con amor sincero te sirven, Señor, aún tras bastidores. Oramos esto para tu gloria. Amén.